Dios los bendiga en esta mañana. Amén. Es bueno estar en la casa del Señor, aunque nos han robado una hora de, de dormir. Amén. Para aquellos que están viendo, sí, ya son las 9:30, 9:35. Amén. Pero es bueno estar aquí en la casa del Señor. Amén. Escuchando palabra temprano en la mañana. Amén. Y en esta mañana vamos a seguir con nuestro estudio. Vamos a terminar el estudio en esta mañana. Y estaba yo pensando, a ver si me dan más tiempo para poder acabar el estudio. Entre más buscaba, más escribía. Pero qué hermosa es la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Cuando uno la escudriña, cuando uno lee la palabra de Dios, y son bastantes cosas que uno puede obtener de la palabra de Dios. Y en esta mañana vamos a continuar el estudio cuando el miedo y el gozo chocan, cuando los dos se hacen presentes. Y hablábamos tocante de cómo el gozo, cuando uno atraviesa el miedo y el temor, hay un gozo después de ello. Y hablábamos esto de que hay que acercarnos al miedo, no correr de él, sino enfrentar nuestros miedos, enfrentar nuestros temores, y vamos a poder salir victoriosos del otro lado, vamos a poder salir gozosos del otro lado. Y debemos de atravesar cualquier temor que se presente. En esta mañana podemos hablar de diferentes temores que hay, que existen, que vienen a nuestra vida, pero y sabemos que estos miedos y esos temores van a venir. El problema es en esta mañana si nos quedamos viviendo con ese temor o con ese miedo que se presente en nuestra vida. Eso es lo malo, amén. Cuando uno se queda en ese lugar, se queda en ese lugar estancado. Pero sabemos que cuando uno atraviesa estos miedos, cuando uno supera estos temores, hay una victoria y hay un gozo del otro lado. Y como hemos dicho ya, el miedo va a venir, es algo normal. La hermana Amanda hablaba que tenía miedo, no me acuerdo si era la cucaracha o algo así, o una araña. Yo también tengo miedo a las arañas. Aunque pues la otra vez maté una ahí en la casa, amén. Pero son diferentes miedos, hay miedos de clase de esos miedos, hay otros miedos que vienen a nuestra vida, hay diferentes tipos, y lo que tenemos que hacer en cada de esos miedos es salir sobre ellos, sobre vencer todos esos miedos. Ahora, ¿cómo sabes la diferencia de una persona que se ha quedado estancada en ese miedo, que vive con temor, que vive con miedo en su corazón? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo te das cuenta que el miedo y el temor ha tomado posesión de tu vida, de tu mente, de tu corazón, de la manera como tú vives, accionas y haces decisiones? ¿Cómo sabemos, cómo podemos reconocer una persona que vive en temor? Y en esta mañana voy a dar unos 4 puntos de reconocer una persona que vive de esta manera, de cómo ellos actúan, cómo ellos viven. Y estos 4 puntos son unas de las cuantas referencias que podemos nombrar de una persona que vive con miedo. Punto número 1, una persona que vive con miedo es gobernada por el miedo y tiende a identificarse siempre con el peor de los casos. Esta persona que vive con temor y miedo siempre está pensando en lo más imposible que pueda sucederle a un hombre, lo más malo, lo más peor. Vive con eso en su mente. Quizás estas personas son las que dicen, si salgo afuera y que si me atropella un carro, y si me atropella un carro me llevan al hospital y en el hospital ahí muero, ahí quedo. Son esas personas que piensan de esta manera. O que si como esto y una carne y la carne se me atora y después me asfixio y luego me llevan al hospital y ahí ya no puedo y ya no puedo respirar y me muero. Esas personas que son gobernadas por el miedo piensan lo peor que pueda suceder. Estas personas que viven con miedo piensan todo lo negativo que pueda pasar. No hay nada positivo. Estas personas que viven con miedo, con temor, viven de esta manera. Solo le ven el lado negativo a todo. No, es que si hago esto, todo esto va a salir mal. Que si voy a esto y hago esto, todo esto va a salir mal. Y ponen unas escenas
escalofriantes y críticas que tú dices, a él le puede pasar eso. Y estas personas piensan de esta manera, tienen miedo y no pueden ver lo positivo de las cosas. Todo lo miran mal, todo lo miran que puede irse hasta lo peor. Y ellos se entienden a enfocar y centrarse solamente en el fracaso y en el dolor. No pueden ver victoria, no pueden ver un triunfo, no pueden ver nada positivo porque el miedo se ha apoderado de sus vidas, el temor se ha apoderado de ellos. Y eso es punto número 1. Número 2, el miedo te mantiene paralizado, mantiene atascado a esa persona en un solo lugar. Una persona con miedo, una persona llena de temor, no se arriesga a salir del lugar donde está, podemos decir ese lugar de confort que tiene, de comodidad. Ellos no se arriesgan a salir de ese lugar porque tienen miedo, amén. Tienen temor en sus corazones, ha gobernado. Incluso cuando en el lugar que están, quizás están sufriendo, quizás en el lugar que están no es muy bien que digamos, pero por causa del miedo ellos deciden permanecer en ese lugar por causa del temor y causa del miedo. No salen de ese lugar. Ellos evitan cualquier cosa nueva o desconocida. Cuando una persona tiene miedo, está gobernada por el miedo y el temor. Ellos no buscan nada nuevo, no buscan nada desconocido, no buscan ir a aprender cosas nuevas. Simplemente ellos dicen, aquí me quedo, aquí estoy bien, aquí ya no me pasa nada, y no avanzan de ese lugar. Esa es una de las maneras que puedes conocer a una persona que vive con temor, con miedo. Punto número 3. El miedo te anima a evitar cualquier posible fracaso o rechazo. Cuando hay miedo en tu vida, cuando es gobernado por temor, te quedas pequeño. En otras palabras, te achicas. No te animas a hacer nada. El miedo, el temor te hacen ver menos, te hacen ver nada comparado con todo lo que te rodea. Cuando el miedo y el temor ha gobernado tu vida, cuando uno tiene ese temor y ese miedo, no empujas hacia adelante, no te mueves de ese lugar. Por el miedo te quedas ahí sin mover ningún brazo, sin ninguna mano. Cuando hay ese miedo, no experimentas crecimiento en tu vida. Cuando hay un temor, hay un miedo gobernando, no hay crecimiento, no hay un desarrollo. Y lo mencionaba y lo voy a mencionar más adelante. A veces pasa así en los ministerios, en nuestra relación con Dios, en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Viene un miedo, un temor de hacer X cosa y no crecemos. Nos quedamos en un solo lugar. Ya no hay un desarrollo porque ha venido un temor y un miedo hacia nosotros, de poder avanzar en nuestro caminar con Dios, después de avanzar en nuestro ministerio con Dios. Y es lo que hace el miedo, te hace ver pequeño, que no puedes lograr absolutamente nada. Y esto es algo muy, muy grave y debemos de sobrevencer todo esto. Punto número 4, el miedo, el temor, cuando eres gobernado, te hace ser indeciso. El miedo a tomar la decisión equivocada te impide a tomar cualquier decisión. Ya no tomas ninguna decisión, dices, no, pues no sé qué voy a hacer, y por el miedo te quedas ahí y no tomas ninguna decisión. Y después de eso, al evitar todas estas cosas, evitar decisiones, evitar hacer cosas, comienzas a vivir una vida de esa manera, evitando todo, y no sucede nada en tu vida. Cuando vive una persona en temor, se convierte tu estilo de vida, se convierte la manera que tú vives. No haces nada por miedo a que suceda algo que no quieres, algo que tú miras que es feo para tu vida, y te quedas en ese lugar. Estos son 4 puntos de una persona que vive con miedo, con temor. Y como dije antes, claro, en la vida, en esta vida vamos a pasar por estos miedos. Van a venir miedos a nuestra vida, van a venir temores a nuestra vida. Y la voluntad de Dios en esta mañana es que no te quedes en ese lugar, que no te quedes con ese miedo, con ese temor. Y como mencioné el domingo pasado, hay muchos temores que van a venir. Vas a sobrevencer unos y después van a venir otros temores. Y hay que sobrevencer esos temores igualmente, de la igual manera.
porque no es la voluntad de Dios que vivamos así. No es la voluntad de Dios de estar con ese temor, especialmente si eres bautizado en el nombre de Jesús, has recibido el don del Espíritu Santo. Hay un poder, hay un fuego dentro de nosotros. Es algo que no podemos dejar en nuestra vida, que el miedo gobierne nuestra vida. Y como hemos mencionado, lo mencioné antes, lo bueno de todo esto, que cuando la palabra de Dios habla tocante el miedo o toca el tema de temor o algo malo está sucediendo, la palabra de Dios no se detiene, no se detuvo solamente lo malo en el temor, sino cada vez que vemos que hablaba del temor o miedo, siempre iba acompañada de una palabra de aliento, una palabra de alegría, una palabra de gozo. Tras de ella daba una palabra de esperanza para aquel que estaba en ese momento viviendo ese temor, y sobre todo da una palabra de acción, y lo vamos a ver, y más adelante puedo dar unas escrituras. En otras palabras, la intención no es que te quedes cuando el miedo venga, que te quedes en ese lugar, sino la intención es atravesar ese miedo y experimentar lo que está en el otro lado. Lo importante es que a pesar del temor, si hay temor en tu vida en esta mañana, lo importante es seguir adelante, seguir caminando, salir de ese lugar. Dios nos hace esa invitación en esta mañana a través de su palabra, de salir de ese lugar. Cada vez que leemos en la palabra de Dios, puedes tú notar, hay esa invitación que salgas de ese lugar. Si tienen sus Biblias, en Isaías capítulo 43, y vamos a leer versículo 1 al 2. Isaías capítulo 43, versículo 1 al 2. Y les voy a dar tiempo. Alguien me dice que soy muy rápido, aunque ya oigo las hojas. Isaías capítulo 43, versículo 1 al 2. Si lo leemos detalladamente, note lo que dice esta escritura. Dice, comienza diciendo, no temas. Punto número 1, cuando tenga el temor, venga el miedo, no temas, no te quedes ahí. Dice la palabra de Dios, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ahora note lo que dice, cuando pases por las aguas van a venir, y usted sabe, y si no sabe nadar como yo, cuando está en el agua, ayuda. Y es lo que dice la escritura, cuando las aguas vengan, dice, van a venir aguas en contra de ti, pero no dice te vas a quedar ahí, sino dice, cuando pases, tienes que accionar aún cuando vengan estas cosas. Y después dice, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Usted sabe los ríos, y hay veces que lleva la corriente, aunque venga corriente en veces a través de tu vida, tienes que seguir remando contra la corriente. Nos invita la palabra de Dios a accionar, y como dije, si tú no sabes nadar, pues claro que vas a tener miedo, claro que vas a tener temor, pero tú tienes que seguir bregando contra la corriente. Y dice después, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Podemos ver la acción que hay, que el Señor dice primero, no temas. Sí, estas cosas van a venir, sí, vas a sentir el temor y el miedo, pero tú sigue adelante, tú sobrepasa todo esto, y nada de esto te va a hacer daño, porque yo estoy contigo, dice la palabra de Dios. Y cuando leemos esto, trae una alegría a nuestra vida, trae una alegría y un gozo en saber que el Señor está con nosotros, que Él es el que nos ayuda a atravesar todo esto, y que podemos confiar en Dios, en que Él estará con nosotros. Y esto debe de nacer en nosotros, traer en nosotros un gozo de saber que nuestro Dios nos va a liberar de todo eso. Amén. Que Él está con nosotros y Él nos va a sacar de ese lugar a pesar del miedo que estamos atravesando. Mientras nos agarramos de Él, Él nos ayudará a salir de ese lugar. Él está con nosotros sobre todas las cosas, y en todo tiempo Él nos ayuda a salir, aunque haya miedo, aunque haya duda que quiere gobernar nuestra vida. El Señor nos invita a salir de ese lugar. En Isaías 41, versículo 13, ahí mismo en Isaías capítulo 41, unos 2 versículos antes, la palabra de Dios dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. El Señor los va a ayudar en todo tiempo.
Ahora, otro de los miedos en esta mañana es el miedo a lo desconocido. ¿Cuántos han sentido ese miedo a lo desconocido? Ha venido ese miedo a lo desconocido que si toma esta decisión, y hay un miedo, un temor que viene a nuestra vida cuando queremos hacer algo, quizás para Dios o cualquier otra cosa, quizás en tu vida personal que no conoces, y como que me atrevo o no me atreveré, lo haré o no lo haré. Hay ese sentir, ¿verdad? Que si Y una vez el miedo como que quiere gobernar, no, hombre, todo te va a salir mal si tomas esta decisión. Y es algo que sucede y lo vemos en la iglesia primitiva. En el Primera de Pedro habla esta carta que fue escrita a aquella iglesia que había estado siendo perseguida. Esta iglesia del primer siglo enfrentando incluso la posibilidad de la muerte. Estos cristianos vivían con ese... no con ese miedo, sino sí sentían el miedo de que no sabían qué iba a suceder en sus vidas. Quizás ese día ya no iban a pasar de ese día. Quizás en ese día aquellos soldados iban a entrar a sus casas, se lo iban a llevar prisionero. Era algo desconocido para ellos. Ellos no sabían qué les esperaba para ese día. Y ese momento que ellos estaban viviendo era unos tiempos de incertidumbre, porque no sabías lo que les esperaba, o si iban a ser echados al lago, a ese horno de fuego, o echados a los leones, o iban a pasar hambre, los iban a torturar. Ellos no sabían lo que les esperaba, y es algo que en veces viene a nuestra mente, ¿verdad? El no saber lo que pueda suceder el día de mañana, y si lo dejamos y moramos en ello, es una manera que el miedo y el temor se puede apoderar de nosotros cuando permitimos que esto suceda en nuestra vida, el de no saber lo que va a suceder con nosotros. Pero en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, Pedro le recordaba a los cristianos que a pesar de lo que estaban atravesando, a pesar que el miedo estaba tocando la puerta y el temor estaba tocando la puerta, Pedro le recordaba a la gente la esperanza que hay, que cuando uno viene a los pies de Jesucristo por medio de la resurrección. Hablaba Pedro en esta carta. Él les hablaba que aun cuando reconocía que el temor estaba existiendo en medio de la persecución, Pedro les trajo esta escritura, podemos decir palabra de aliento en versículo 6, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 6 dice: en lo cual os gozáis mucho, aunque ahora por un tiempo, si es necesario, estéis agobiados por muchas tentaciones. Él le decía, por un tiempo, va a estar gozoso. Y es lo que hablaba el domingo pasado, por un tiempo va a estar gozoso, quizás superaron unos temores, pero van a venir otros tiempos, otros temores, va a venir otros momentos que van a suceder cosas. Pero Pedro le decía, ustedes tienen una esperanza, porque tenemos esa esperanza en Jesucristo, en su resurrección, que Él ha vencido la muerte. En otras palabras, Él estaba tratando de dar aliento a estos cristianos, a estos hermanos que sentían la muerte de cerca, que ellos no sabían lo que iba a suceder, pero podemos ver en las Escrituras que cuando el miedo a lo desconocido está presente, también el gozo por lo desconocido se hace presente. Amén. Y voy a relatar un poco más. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 7 a 9, dice la palabra de Dios: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En esta mañana, hermanos, tenemos un gozo inefable. Amén. Aunque quizás no estés pasando por el mejor momento en tu vida, aunque quizás en este momento el miedo está tocando a tu puerta, hermano, tenemos un gozo inefable en esta mañana. Van a venir tiempos de alegría y de gozo a nosotros si atravesamos ese temor y ese miedo que viene a nuestra vida. El temor va a querer apagar tu fe, hacerte dudar
que la palabra que ya has recibido de parte de Dios no es cierta o que no lo puedes llevar a cabo. A veces el temor es tan grande que cuando queremos atravesarlo, el miedo, ese mismo temor nos detiene. Cuando queremos hacer algo para Dios, quizás y viene un temor, ese mismo temor que estamos sintiendo, si lo dejamos, nos va a detener de alcanzar a hacer lo que Dios quiere de nuestra vida. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando esto sucede? Sigue creyendo. Dale hacia adelante en esta mañana, porque cuando creemos y proclamamos la palabra, entonces engrandecemos nuestra fe y derrotamos el miedo por medio de la palabra de Dios y nuestra confianza en Él. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Estos temores vienen a nuestra vida para poder superarlo, para poder vencerlo. No van a ser fáciles, hay temores y miedos que no van a ser fáciles. Quizás el miedo, el temor a las arañas, pues la matas y ya como lo hice, amén. Me sentí campeón cuando la maté. Estaban los chiquillos ahí muy contentos que la había matado. Pero hay miedos, temores que van a venir a tu vida que van a poner en riesgo tu fe, van a mover tu fe, amén. El ejemplo es María, la madre de Jesús. María venció muchos temores. Tuvo que enfrentar una sociedad que no aceptaba que estuviera embarazada antes del matrimonio. Amén. ¿Cómo le ibas a hacer, María? Ella tenía ese miedo de enfrentarle a José, decirle, pues estoy esperando un hijo, José, pero no es tuyo. Imagínense el temor que esta mujer tenía, el miedo que tenía en esta mujer y sobre todo el miedo de ser apedreada, porque uno sabe lo que sucedía cuando esto pasaba. Eran apedreados. María corría ese riesgo. María tenía ese miedo y ese temor por su vida. Mas, sin embargo, podemos ver la historia que el miedo a lo desconocido estaba presente. Pero aún así María procedió con ese embarazo. Ella fue obediente a la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió después? Ella dio a luz a Jesús, aquel bebé, aquel Rey de Reyes, Señor de Señores, a Dios manifestado en carne. Y qué gran gozo, y qué gran alegría María sintió por haber atravesado aquel temor a lo desconocido. Ella vino a conocer ese gozo de lo desconocido cuando ella pudo sobrevencer aquel miedo y aquel temor. Y ese gozo por lo desconocido lo podemos ver a través de las Escrituras. Para los creyentes cristianos, el gozo a menudo está relacionado con la esperanza. Para las mujeres en la tumba, aquellas mujeres que hablábamos el domingo pasado, una esperanza inimaginable debe haber inundado sus corazones cuando ellas se dieron cuenta de que el mensaje del ángel era cierto. Cuando él le dijo, ¿a quién buscas? A Jesús. Jesús no está aquí en este lugar. Imagínense esas palabras que ellas recibieron. Después de días de desesperanza, de repente sus corazones deben de haberse llenado con una gran esperanza indescriptible. Comenzaron a procesar lo que habían presenciado. Quizás ellas estaban presentes cuando Lázaro fue resucitado y el Señor levantaba a los muertos, pero ahora se encontraba Jesús en aquella tumba. Quizás en sus mentes pasaba, ahora ¿quién lo va a levantar? ¿Quién lo va a sacar de este lugar? Y cuando ellas se acercaron a la tumba de Jesús, quizás había muchas preguntas, muchos temores y muchos miedos. Pero qué gran palabra de Dios recibieron de parte de aquel ángel que cuando le dijo, Él no está aquí en este lugar. Quizás un gozo y una esperanza nueva comenzó a surgir de sus corazones. Y ese es otro ejemplo del miedo a lo desconocido y gozo por lo desconocido. Aquí otro ejemplo que sucede. En veces no tenemos ese miedo a lo desconocido, no sabiendo qué va a suceder. Pero si solamente te atreves a creer y a recibir palabra de Dios, puede venir un gozo por lo desconocido de la igual manera. Había unos pastores que cuidaban los rebaños antes que Jesús naciese. Y dice que esta historia que el ángel del Señor se apareció a estos pastores que estaban ahí pastoreando sus ovejas. Y cuando este ángel se le apareció y la gloria del Señor rodeó todo aquel lugar, dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, y usted lo puede leer en su referencia. Lucas capítulo 2, versículo 8 al 10. Dice que los pastores al ver todo esto tuvieron un temor. Era algo que nunca habían visto antes.
Pero el ángel del Señor les dijo, no temáis, note la palabra, no temáis, amén, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que nos ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Lo que primero ellos sintieron fue un temor a lo desconocido, pero viene la palabra de Dios a nuestra vida y la palabra de Dios trae un gozo a lo desconocido. Invierte ese temor en un gozo en nuestra vida. ¿Y cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Que Dios hace esto en nuestras vidas, que a pesar de nuestro miedo y nuestros temores, con solamente una palabra de Dios torna ese miedo a lo desconocido por un gozo a lo desconocido. Amén, en esta mañana. Y cuando ellos recibieron esta palabra, ellos tuvieron una reverencia a Dios y creyeron de tal forma que alabaron y recibieron la bendición de ese día, esa noticia que ellos recibieron en ese día. Ahora, como dije antes, el temor en veces te va a impedir hacer la voluntad de Dios si usted lo permite que así sea en su vida. Estas mujeres fueron lo contrario, sí sentían temor, pero para ellas el ver era creer. En las mujeres de la tumba, el hecho innegable de que la tumba estaba vacía y Jesús había resucitado llenó sus corazones de alegría. Había una esperanza nueva para ellas en ese momento que recibieron la palabra del Señor. Y una cosa interesante es, ahora hay veces, como dije, hay miedos, temores que van a estar más grandes que otros o más fuertes que otros. Hay veces que cuando uno aún recibe palabra de Dios, aún como que la mente no lo cree mucho, como que hay una duda todavía. Estas mujeres iban por el camino, el ángel ya les había dicho y como que todavía se enfrentaron a otro miedo. ¿Qué si no los creen los discípulos? ¿Qué si esto pasa? ¿O qué si esto, si les decimos, nos van a decir que estamos locos, locas o algo? Pero es algo interesante, el Señor sabe nuestros pensamientos y conoce nuestros corazones. Cuando ellas iban caminando, iban a llevar aquellas noticias, Jesús se aparece en la cena. Jesús se hace presente con ellas y Jesús les saluda a las mujeres y no sé si fue con este saludo o como Él les diría, pero en los judíos cuando ellos se saludaban se usaba la palabra shalom, que quiere decir paz. Quizás Jesús se presentó con ella saludándola de esta manera y esto significaba, cuando uno saludaba de esta manera, implicaba que toda clase de bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial, le decía paz, que las bendiciones de Dios estén con ustedes. De esta manera ellos se saludaban y quizás con este saludo Él quería reemplazar el miedo y confusión que ellas tenían por el gozo de la presencia de Dios cuando Él saludó de esta manera. Y sabemos que ellas se acercaron y comenzaron a abrazar y adorar a Dios, comenzaron a darle alabanzas a Dios y después todo eso se tornó a aquellos miedos que habían surgido, nuevos miedos, todo se tornó en paz y tranquilidad porque ellas habían visto al Maestro con sus ojos. Anteriormente solamente habían escuchado al ángel, habían visto al ángel, habían escuchado palabra de ellos, pero ahora habían presenciado que Jesucristo realmente había resucitado de entre los muertos. Y esto trae paz y gozo a nuestras vidas en saber que Dios nos puede ver y nos puede encontrar en medio de nuestros temores y de nuestras angustias. Amén. Por eso Salmos 46, versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Amén. Jesús cambia el temor por el gozo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta mañana? En este caso, la alegría triunfó sobre el miedo real. Habían visto los milagros de Jesús, escuchado sus enseñanzas y conocido su amor, todo lo cual las impulsó aún más al ver a Jesucristo resucitado de entre los muertos, ir a proclamar la verdad a pesar de las amenazas que estaban enfrentando, a pesar de los temores que estaban enfrentando. Ellas llevaron a cabo la palabra que habían recibido de parte del ángel, de parte de Dios. Amén. Y una cosa interesante que mencioné en esta historia es que
Jesús se hizo presente en el lugar del miedo y del temor. Estas mujeres se encontraron con Jesucristo en ese lugar. Y vemos ejemplos tras ejemplos en la palabra de Dios, que Dios se hace presente en nuestros miedos y en nuestros temores. Y doy gracias a Dios por ello, que Él está con nosotros en esos momentos. Si no fuera por Él, muchos ya no estuviéramos aquí en este lugar. Fuéramos estado gobernados por el temor y por el miedo. Mas cuando el miedo y el temor vengan a nuestra vida, tenga presente que Dios tiene todo bajo control en esta mañana y que Él puede tornar todas estas cosas por miedo hacia el gozo. Amén. Josué, leemos la historia de Josué. Quizás en su mente él pensaba, ¿cómo voy a gobernar este pueblo? Este pueblo es numeroso, este pueblo es grande. Y el Señor se hizo presente en medio de sus preguntas, de su miedo, de sus temores. En el libro de Josué, si tienen sus Biblias, en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 6. Ahora no lo voy a leer todo, pero voy a leer capítulo 6 y después vamos a saltar al versículo 9. Cuando Josué sintió esa responsabilidad y claro, dijo, pues, ¿cómo le voy a hacer? Muchas veces nosotros hacemos lo mismo, tenemos responsabilidades y el miedo quiere gobernar nuestra vida, el temor quiere gobernar nuestra vida. Pero Josué, al sentir esto, vino palabra de Dios. En Josué capítulo 1, versículo 6 dice, palabra de Dios vino a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta este pueblo como herencia, pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Cuando el miedo y el temor vengan, porque van a venir a tu vida, lo único que tienes que hacer, dice la palabra de Dios, esfuérzate y sé valiente. Y lo hace referencia segunda vez, pero tienes que esforzarte y ser valiente. Tienes que accionar cuando el miedo y el temor venga a tu vida. Y una vez más en versículo 9 le dice, escucha lo que te mando, y dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios, estaré contigo por donde quiera que vayas. Josué obedeció a la palabra a pesar de estos miedos, temores, de tomar la responsabilidad. Fue obediente y podemos ver las victorias y el gozo, las maravillas que Josué pudo enfrentar después que fue obediente a la voz de Dios. Hay un gozo que proviene cuando uno vence aquel temor y aquel miedo. Otro de los ejemplos fue Elías. Elías tuvo temor, fue y se escondió en la cueva. Y ahí en el temor, el Señor se hizo presente. Y todos conocemos la historia de Elías. Había enfrentado a profetas de Baal y les había dado muerte a todos ellos. Pero salió una palabra de una mujer que le dijo, voy a quitar tu vida. Un miedo se apoderó del profeta Elías. Y dice que la palabra de Dios que se fue y se escondió en una cueva. Y le decía a mi esposa de cómo en veces, no sé si... el sentido del humor de nuestro Dios, no sé, le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí? Sale la pregunta, ¿qué haces aquí? Y la respuesta de Elías, me reía ayer, le decía a mi esposa, Elías le contesta de esta manera, tuve celo por las cosas tuyas, tuve celo, ¿verdad? de que aquellos adoraban dioses falsos. Y yo solamente, yo nomás quedo y yo nomás te sirvo. Y para mí fue chistoso porque la pregunta fue, ¿qué haces aquí? Y todos sabemos la razón por la cual Elías estaba ahí. Era más bien por miedo que estaba en ese lugar. Él lo quiso disfrazar, no, pues es que tuve celo. Y a veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. El Señor te hace la pregunta, ¿qué estás haciendo ahí en ese lugar donde estás? Hijo Señor, es que pues sí siento el anhelo de predicar en las plazas o ir a orar por ahí en el hospital, pero no, hombre, no van a creer ellos. Más bien no son los celos que tuviste, sino al parecer el miedo te está gobernando tu vida, no te está dejando hacer la voluntad de Dios. Elías estaba pasando exactamente lo mismo. Él le dijo, tengo celo, más bien el miedo estaba gobernando sobre el celo. Y esto puede suceder en nuestros ministerios si permitimos ese miedo gobernar nuestra vida, no llevamos a cabo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida.
¿Y cómo lo puedo, cómo digo yo esto en esta mañana? Porque sabemos que hubo un viento fuerte y todo esto sucedió, y la voz apacible de Dios estuvo en ese susurro, en ese viento, a través de ese silencio estuvo la voz de Dios. A veces, y esto es otro punto, cuando uno vive con temor y miedo, no podemos escuchar la voz de Dios o no vemos claramente lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y lo que Dios todavía tiene preparado para nosotros, porque el miedo se apodera de nuestra mente y de nuestro corazón. Porque Elías pensó que era el único. ¿Cuántas veces uno ha pasado por miedo y temor y uno piensa que es el único que está pasando por esa situación? ¿Cuántos han pasado por miedo y temor y uno piensa que es el único que está viviendo para Dios de tal manera que estas cosas vienen a su vida? Elías no pudo ver claro porque temor se estaba apoderando de su vida, pero el Señor trajo palabra de aliento, le dijo: hey, tú no eres el único que está viviendo para mí. Tú no eres el único que está enfrentando miedos y temores en esta hora. Todavía quedan otros que viven por mí. Y eso es un gozo y una alegría en esta mañana de saber, hermanos, que no estamos solos en esto. Sé que yo tengo ustedes, tenemos hermanos y hermanas que viven para Dios, pero hay veces que el temor y el miedo que quiere gobernar nuestra mente no nos deja ver de esa manera, no pensamos de esa manera. Decimos, estamos solos en estos y nos escondemos por causa de este miedo. Pero damos gracias a Dios que Dios nos encuentra en ese lugar de miedo. Y noten lo que dice después. Dios le dice a Elías: sal de esta cueva, ve a tal ciudad y unge a este hombre, úngelo. En otras palabras, regresa a tu ministerio, regresa a lo que estabas haciendo antes, regresa a lo que estabas haciendo para Dios, quítate de todo temor y miedo y yo voy a estar contigo y te voy a ayudar a salir de todo esto. Y Elías hizo exactamente esto, regresó a aquel lugar y comenzó a ungir y retomar su ministerio. El miedo quería apoderarse y quitarse su ministerio, pero por causa de la obediencia a la palabra de Dios, podemos leer que Elías siguió haciendo grandes proezas y milagros. El miedo quiere robarte, quitarte tu ministerio en esta mañana, pero no permites que ese miedo, ese temor que ha venido sobre tu vida, quite el gozo de servir a Dios, de servirle y tener un ministerio en el reino de Dios. Que ese miedo se torne en un gozo, amén, en una alegría de servirle a Dios de todo corazón. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ya me voy a apurar, amén. Pedro y los discípulos, ¿se acuerdan de esa historia? Estaban en la barca, tuvieron miedo al ver a Jesús. Una vez más, cuando el miedo y el temor está gobernando tu vida, no te deja ver claramente lo que está delante, lo que Dios quiere que tú experimentes o veas en tu vida. El miedo se había apoderado de ellos. La ola estaba golpeando la barca, la corriente estaba en contra. Y luego de repente a lo lejos miran a alguien caminando sobre las aguas. Y la palabra de Dios dice que ellos tuvieron gran temor a ver a aquel que se acercaba a ellos. Y por causa de ese temor, estaban todos los días con Él, con Jesucristo. ¿Cómo no le conocieron cuando Él venía caminando sobre aquellas aguas? El temor te hace no ver las cosas de Dios claramente, aun cuando has vivido para Dios por mucho tiempo, pero cuando el temor te gobierna nuestra mente, no puedes ver con claridad que Dios está ahí, que el que está ahí es Él, amén. No puedes ver con claridad cuando el temor está gobernando a tu vida, no puedes ver con esa claridad lo que está frente de ti. Y la palabra de Dios dice, ellos tuvieron gran temor, que gritaron, un fantasma. Imagínense, hermanos, estando con Jesús día y noche, amén, caminando con Él todos los días, no pudieron conocerle. Ellos gritaron, es un fantasma. Pero gracias a Dios que Dios nos encuentra en medio de nuestros temores, en medio de nuestros miedos. Y la respuesta de nuestro Señor le dijo, calma, calma, soy yo, no tengan miedo. Pero pues a veces recibimos palabra de Dios y como que todavía no podemos creerla. Pedro no lo creyó muy bien y dijo, bueno, maestro, si eres tú, haz que yo venga a ti. Y note la invitación del Señor, siempre es la invitación la misma. Cuando el miedo y el temor se presenta, tienes que accionar y salir de ella. Jesucristo le dice, ven. Amén. Dios dice, ven.
Aunque el miedo y el temor se ha llegado a tu vida en esta mañana, el Señor está diciendo, ven, sal de ese miedo, sal de ese temor. Pedro obedeció a la palabra de Dios, salió, caminó sobre las aguas y sabemos que obtuvo esa victoria por un momento, amén. Salió de la barca, superó ese miedo, ese temor y caminó, pero luego sabemos que se comenzó a hundir porque hubo otro miedo, miró para los lados, miró la tormenta, la tempestad y se comenzó a hundir. Una vez más el miedo se vino a apoderar de su vida, pero Jesús seguía presente. Le dije a mi esposa ayer, y es algo interesante, y uno lo mira, pues, que Pedro, pobre, falló, y yo sé que el Señor también le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Pero note lo que Jesús hizo también. Cuando Pedro comenzó a ahogarse una vez más, a ahogarse en ese miedo, en ese temor, Jesús le extendió la mano. Ahora una cosa interesante, no lo dice, pero solamente puedo imaginar, le dije a mi esposa, no creo que Jesús cargó a Pedro. No creo que se lo llevó a rastras en el agua y ahí Pedro le dio la mano. Y Pedro una vez más, ahora juntamente con Jesús, caminaron otra vez hacia la barca. Amén. Lo importante en esta mañana es que cuando el miedo venga a tu vida, tenemos que superarlo y salir de ello. Amén. Salir de todo temor en esta mañana, porque Él está con nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya habíamos hablado de María. María con sus temores andaba por todos lados, pero nunca estuvo sola en sus temores y en sus miedos. El Señor la acompañó siempre. El Señor era el que guiaba y le decía por dónde ir y por dónde no ir. A pesar por sus miedos, María, ella era obediente a la voz de Dios. Y por causa de esa obediencia llegó a su destino y dio a luz, amén, aquel grande milagro, amén, que el hombre ha recibido. Y en esta mañana, aunque el miedo y el temor estés pasando por eso, sigue obediente. Deja que el Espíritu de Dios sea tu guía en esta mañana, que te guíe para donde tienes que ir en esta mañana y que te ayude a superar ese miedo y ese temor y que te acerque más y más a ver ese milagro que no has visto antes, que te lleve a ese gozo inefable, experimentar ese gozo inefable en esta mañana. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Juan el Bautista sintió temor cuando se halló en la cárcel y por causa de ello comenzaron a surgir preguntas. Cuando hay temor, cuando el temor viene a tu vida, comienzan a surgir preguntas y comienzan a surgir dudas en nuestra mente, en nuestra vida. Amén. Cuando el temor se hace presente. Juan el Bautista lo había predicado acerca de Jesucristo. Ahora se encontraba en este lugar de temor, en este lugar de miedo, que estaba tocando su puerta y le dijo a sus discípulos, vayan y pregúntenle que si es verdaderamente Él el que dice que es. Y mandó aquella pregunta. Y sabemos que Juan mandó preguntarle a Jesús, porque el miedo nos hace dudar en todo momento, aun si realmente Dios es quien dice que es. Amén. No sé si usted le ha pasado, quizás cuando ha estado enfermo, Señor, pues ¿acaso no dijiste tú que eras un sanador? ¿Por qué no me sanas? El miedo está ahí presente. Señor, tú eres el libertador, ¿por qué no me sacas de esto? Y el miedo está presente. Y a veces dudamos que si Dios realmente puede sacarnos, puede liberarnos. Seamos honestos en esta mañana. Amén. El miedo, el temor viene a nuestra vida, somos humanos y a veces que pensamos de esta manera. Juan el Bautista pensó de esta manera, pero damos gracias a Dios que Dios siempre está presente. Y Dios manda palabra a Juan y le dijo, vayan y díganle a Juan todo lo que están viendo en este momento. Y díganle a Juan, y esta es la palabra de aliento que el Señor mandó a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y esa palabra de aliento llegó a Juan el Bautista. Ahora note una cosa, ahora no siempre vamos a tener el resultado que queremos. Juan el Bautista ya no salió de ahí, sabemos que fue decapitado. Pero solo puedo imaginar esa palabra de aliento, de que a pesar de sus temores y sus miedos, en otras palabras, lo que Jesucristo estaba tratando de decirle a Juan el Bautista es que Juan, todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has predicado, no ha sido en vano.
Juan, lo que tú dijiste de mí, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, fue cierto, Juan. Juan, cuando tú dijiste, he aquí, Él los bautizará con fuego, era cierto, Juan. Porque Juan ya estaba dudando, verdaderamente, yo di mi vida, prediqué todo esto, pero realmente eras tú la persona que dices que eras. Había esa duda de que si todo lo que hizo Juan era en vano. Porque es lo que hace el temor y el miedo cuando gobierna nuestra vida, hermano, hermana, en esta mañana. A veces que nos ponemos a pensar, ¿realmente valió la pena, Señor, hacer todo lo que hice para ti, para tu reino? Señor, ¿realmente valió la pena? ¿Será esto cierto lo que yo viví? A vivir una vida cristiana, vivir una vida de santidad. ¿Acaso valió la pena? ¿Serás tú realmente el Dios todopoderoso, el único Dios? ¿Será realmente que valió la pena darte mi vida? Porque hay veces que el temor y el miedo te hace pensar de esta manera, Señor, yo te he dado todo y vienen las circunstancias, vienen las enfermedades, vienen los momentos críticos en nuestra vida y el temor y el miedo están tocando nuestra puerta y nos hace pensar, realmente es cierto todo esto, lo que he vivido, realmente valió la pena. Y la palabra de Dios llegó a Juan y le dijo, los cojos andan, amén, los ciegos ven, no te equivocaste, Juan. Y en esta mañana yo te digo, hermano, si estás pasando por ese miedo, por ese temor en esta mañana, que si realmente estás haciendo la voluntad de Dios, créeme, en esta mañana la palabra de Dios dice, los cojos andan, los ciegos ven y los pobres han anunciado el evangelio. En otras palabras, estás en el camino correcto a pesar de tus miedos, tu temor, las dudas que están surgiendo, hermano. Lo que tú estás haciendo para Dios en esta mañana vale la pena, vale la pena. No es un tiempo de desperdicio que estás haciendo en esta mañana. No dejes que el miedo y el temor te haga pensar de esta manera que no valió la pena hacer todo lo que has hecho hasta este momento para el reino de los cielos, hermano. Todo lo que hacemos para el reino de los cielos vale la pena en esta mañana y tenemos una recompensa aún más grande en esta mañana. Amén. Para Juan quizás no fue el resultado que esperaba, quedó en la cárcel, fue decapitado. Oh, pero qué gran recompensa el cristiano tiene. Aun cuando quizás no se sea dada en esta tierra, pero sabemos que tenemos una recompensa que es mucho mayor allá en el cielo esperando por nosotros, para todos aquellos fieles que son fieles hasta la muerte. Estos tienen una recompensa grande y un gozo eterno. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Lo importante es esta mañana, si seguimos adelante a través del miedo, el gozo vencerá al final. Al igual que para las mujeres en la tumba, el primera de Pedro, en la carta de Pedro, confirma que a pesar del miedo, la alegría y el gozo pueden prevalecer. Amén. Siempre y cuando nos animamos, nos esforzamos, tomamos valentía y accionamos y seguimos adelante a través del miedo que nos acecha. Amén. En Salmos 34, versículo 4, dice la palabra de Dios, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando ese miedo y ese temor se quiere apoderar, no hay mejor cosa que buscar de Dios, buscarle a Él y encontrarle, y Él escuchará nuestra oración y Él nos librará de todos nuestros temores. Más adelante en ese mismo Salmos, en versículo 15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Pedro le recordó a aquellos cristianos que estaban pasando por este miedo de lo desconocido, le recordaba que los ojos del Señor están sobre los justos y atentos a sus oraciones. No estamos solo en esto, que el temor no te haga pensar de esta manera. Pedro reiteró repetidamente en su mensaje del Salmo que no temieran, que no tuvieran temor por todo lo que estaba sucediendo, porque aunque las aflicciones sean muchas, la palabra de Dios dice, de todas ellas los librará Jehová. Aunque los temores y miedos sean muchos, de todos ellos el Señor nos va a liberar en esta mañana. Y ahora es necesario pasar por estas cosas, amén. Es necesario, no es para nuestra destrucción, no es para quedarnos paralizados el miedo y el temor, sino es para sobrevencernos, para que nosotros podamos reconocer que podemos llegar a otros niveles cuando accionamos y dependemos totalmente de Dios y confiamos en Dios y nos esforzamos. Podemos llegar a ver victorias que no hemos visto antes y sobre todo experimentar un gozo en nuestra vida a pesar de nuestros
temores y en nuestras debilidades podemos experimentar un gozo que proviene del Maestro, del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero hay veces que el temor y el miedo, amén, si lo dejas, es muy crítico, hermano, hermana. Y ya voy a aterrizar el avión, como dicen. Es algo muy crítico. Los discípulos, terminando con la historia de las mujeres, ellas fueron con los discípulos y le dijeron, el Maestro ha resucitado. Pero hay veces que el miedo y el temor ha llegado de tal grado en nuestras vidas que ya no creemos en aquellas noticias positivas, que es muy difícil creer lo positivo. Lo dije, lo mencioné en uno de los puntos. Cuando una persona vive con temor y miedo, es muy difícil verle algo positivo a cualquier cosa que se presente en tu vida. Los apóstoles estaban pasando por esta etapa. Aun cuando ya Jesucristo le había dicho en Juan capítulo 16, versículo 20, para su referencia, Jesucristo le decía, por un tiempo ustedes van a llorar, van a lamentar, amén. Lo tengo como lamentaréis, así dice en la escritura. Van a lamentar y el mundo se va a alegrar. Pero, continúa diciendo en esa escritura, aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén. Y esto les hablaba acerca de la crucifixión, que iba a suceder esto, su vida iba a ser quitada. Y en ese proceso los discípulos iban a tener temor, iban a estar con miedo, iban a estar tristes, iban a lamentar. El mundo iba a estar regocijando. Ya les decimos de este Señor que se dice ser rey ¿verdad? De los judíos o tal cosa, el Cristo, el Hijo de Dios. Ellos iban a estar contentos, pero los discípulos iban a estar tristes. Pero note que siempre cuando el Señor o la palabra de Dios sale quizás una mala noticia, le podemos decir de esta manera, o que algo va a pasar, no hace un punto final, sino siempre da algo después. Algo viene después de ello. Y en este caso Él le dijo, su tristeza se convertirá en gozo. Y a pesar que ellos no recibieron la noticia con ese agrado, los discípulos no le creyeron a las mujeres. En Juan capítulo 20, versículo 9 al 20 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, no la palabra, por miedo, había un miedo. Ellos estaban en una casa reunidos. Y nota lo que dice después. Dios siempre nos encuentra en nuestro lugar de nuestros temores. Vino Jesús. El Señor se hizo presente. Y perdóname, hermano, yo me emociono con la palabra de Dios. Y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Echando fuera todo temor, echando fuera toda confusión, echando fuera toda duda. Y note lo que sucede después. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos, noten, había miedo antes que llegara Jesucristo a la escena. Había un miedo, un temor de los conocidos. Pero cuando el Señor se hizo presente y le comenzó a mostrar, yo soy, amén, yo fui crucificado, pero ahora resucitado, los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Cuando el temor y el miedo quiera gobernar tu vida, no te enfoques en ese temor, fócate en aquel que está contigo y créeme que del miedo, ese miedo se va a tornar en gozo y en alegría, en saber que Dios está presente en tu vida y en medio de tus temores en esta mañana. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. 3 minutos. Tratar de entender los caminos de Dios a menudo nos deja más confundidos. Amén. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, más profundos que los nuestros. ¿Quién hubiera pensado que de la crucifixión, de aquella crucifixión brutal, amén, aquella crucifixión, aquella escena y ser llevado a aquella tumba, quién iba a pensar que de todo eso se iba a tornar en una resurrección, amén, de que el Señor se levantaría de los muertos? ¿Quién iba a pensar todo esto? Las mujeres en la tumba probablemente estaban llenas de miedo indescriptible por lo que habían presenciado, pero su elección de obedecer a aquel ángel inclinó la balanza a favor de la confianza. Quizás no conocemos en esta mañana lo que está
por suceder en unos minutos más, en unas horas más o el día de mañana. Quizás no sabemos lo que vaya a suceder, pero lo que sí sabemos en esta mañana, que Él siempre va a estar con nosotros, que Él tiene control de todas las cosas. Y no sé qué miedos y qué temores me esperan a frente. El miércoles pasado sí me dio miedo a ver a mi niña respirar profundamente. Y son esas clases de miedos que vienen de repente a nuestra vida. No los esperamos, no sabemos qué van a venir y cómo van a venir. Simplemente llegan a nuestra vida. Pero son momentos así, que a pesar del miedo, en lo profundo de nuestro corazón, debe de haber una alegría y un gozo. Porque sabemos que aquel que está con nosotros nos librará de todas estas cosas, de todas estas angustias. Cristo es nuestra esperanza y Él está vivo en esta mañana. Amén. Y tenemos esa gran esperanza, promesa que de su resurrección en esta mañana, que cualquier dolor y miedo que puedan venir en esta mañana, podemos superarnos y experimentar el gozo que hay en esa situación, en esa circunstancia, en ese temor, porque hay algo que podemos sacar de ello si solamente lo sobrevencemos y lo pasamos, amén, atravesamos en esta mañana. Y voy a cerrar con este versículo, Salmos 30, versículo 5, y me voy a enfocar en la última parte. Y todo esto puede llevarse a cabo porque Él está con nosotros. Dice la última parte de este versículo: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Cuando el miedo y el gozo chocan, amén, el gozo del Señor es aún mayor que cualquier miedo y temor que pueda venir en contra de nuestras vidas. El gozo del Señor, hermanos, lo tenemos nosotros, porque Él está con nosotros, en nosotros, y va peleando delante de nosotros, pelea por vosotros, amén, y Él nunca nos dejará en ese lugar de miedo y de temor. En esta mañana Él te invita a salir de ese temor y a experimentar ese gozo y alegría que hay cuando sobrepasamos todos temores. Que Dios me lo bendiga en esta mañana, hermano, y sígase gozando en la presencia del Señor.